Hay dos versiones de la historia de Venezuela que se repiten por allá a donde vas. Una dice que antes de Chávez esto era un paraíso petrolero. Todos éramos ricos, felices y guapos como mises, hasta que llegó la catástrofe. La otra dice exactamente lo contrario, que antes del chavismo éramos una finca saqueada por una élite corrupta y por los gringos, mientras el pueblo pasaba hambre. Y ante estas dos versiones cabe preguntarse, ¿cuál es la verdadera? Spoiler, ninguna. Si quieres entender por qué Venezuela es lo que es hoy y no perder debates absurdos en Twitter con gente que repite la mentira de su político favorito, necesitas entender qué pasó antes de Chávez. Ojo, este video es un resumen breve. Todo el que quiera profundizar sobre el tema puede visitar algunas obras recomendables como Una nación llamada Venezuela, del historiador Germán Carrera Damas, Las fantasías de Juan Bimba, del psicólogo Axel Capriles, o Rómulo Betancourt, político de nación, del historiador Manuel Caballero. Que lo de este video es un mega resumen de años de lecturas y nuevas fuentes que nos tocó juntar. Además, y como verás a continuación, la historia de Venezuela es un poco como un PDF de miles de páginas, sin índice, versiones que se contradicen, párrafos clave perdidos, notas al margen por todos lados y en la versión impresa, manchas marrones que espero sean de café. Por suerte, y para que no perdiéramos ninguna neurona en el camino, contamos con la ayuda de UPDF, el editor de PDF con inteligencia artificial que eleva nuestro trabajo a un siguiente nivel. Con videos como el de hoy tienes que organizar sí o sí toda la información. Con UPDF puedo hacer un boceto de los puntos principales que quiero mencionar en el guión, darle orden a la cantidad de apuntes acumulados y gracias a que cuenta con inteligencia artificial, inspirarme con nueva información que puede darle más forma al video. Y esto me parece genial porque UPDF no solo responde directamente a mis preguntas, que son muchas e incómodas, sino que me permite resumir, traducir, explicar cualquier información con la que esté lidiando. Así que es muy útil tanto para el trabajo, pero también para los estudios, incluso para la vida personal. Y a nivel práctico es muy ágil. A través de imágenes, mapas mentales y gráficos, la interacción se vuelve mucho más intuitiva y rápida. Y de paso tiene funciones como convertir archivos de OCR a PDF, agregar o quitar marcas de agua, firmar documentos, editarlos, protegerlos con contraseña, comprimirlos para que pesen menos. Ahorras muchísimo tiempo y estrés, sobre todo cuando trabajas con muchos archivos o clientes, como es mi caso. Puedes probar UPDF con el enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario fijado. Lo tienes disponible tanto para Android como para iOS. O si prefieres usarlo en la computadora, también para Windows o Mac. La independencia. Nos liberamos y se murió medio país. Ok, hora de subirse al DeLorean de preguntas incómodas para llegar hasta el siglo XIX. Si nos vamos hasta tan lejos es porque esta parte del cuento es esencial para entender el siglo XX venezolano antes de la llegada del chavismo al poder. Como la mayoría de los países de nuestra región, el siglo XIX supuso un quiebre, guerras de independencia, cambio de monarquía a república, muerte, caos, destrucción y cumbia. Más o menos todos pasamos por el mismo trauma, sobre todo por el de la cumbia. Pero en el caso de Venezuela, las guerras de independencia fueron extraordinariamente destructivas. El país pasó de ser una colonia española moderadamente próspera a ser tierra arrasada. En un territorio de 800.000 personas, se estima que alrededor de 250.000 perdieron la vida por la guerra, más del 30% de la población. Las décadas siguientes supusieron una agonía interminable para la joven y maltrecha república. La producción de café y cacao, las principales fuentes de ingresos, por los suelos. El sector ganadero, aniquilado. Éramos libres de España, ¡yay!, pero no libres de enfermedades, hambre y pobreza. Por décadas, Venezuela padeció interminables guerras civiles. Los supuestos herederos de la gloriosa independencia vivían matándose unos a otros para hacerse con el poder. Importante señalar, la élite del país era principalmente militar. Los divinos héroes de la patria que tanto habían sacrificado para liberar al país se convirtieron en aves de rapiña que intentaban imponer su autoridad a balazos.
La sociedad civil venezolana era poco más que espectadora. Y esto lo quiero resaltar porque nos permitirá entender la mentalidad que a lo largo de la historia han tenido los militares venezolanos. Se sienten, particularmente hoy, con un derecho especial para decidir nuestro destino como nación y repartirse el botín solo porque hace 200 años unos militares ganaron una guerra civil contra España. No importa, lo importante es que ganaron. Así pues, el siglo XIX no fue bonito para Venezuela. Para mantener más o menos cierto nivel de cohesión social, así, a niveles homeopáticos, las autoridades se apoyaron en el mito independentista y bolivariano. Éramos una nación pobre y miserable, patética, si cabe, pero era el precio que habíamos pagado por nuestra heroica gesta, una gesta en la que nuestro padre, Simón Bolívar, no solo nos había liberado a nosotros, sino que había sido tan bueno, tan generoso, de verdad, mira, tan noble, tan brillante, tan valiente, que también había liberado a 4 naciones más, 5, si tienes en cuenta a Panamá, que luego se separó de Colombia. Imagínate tú, éramos unos mártires de la libertad. El mundo nos debía tanto y nosotros habíamos recibido tan poco. Por cierto, que nadie le diga a los bolivarianos que los peruanos odiaban a Bolívar. Así pues, si te preguntas por qué la obsesión de algunos venezolanos con Bolívar, pues viene de allí. A falta de un país decente, nos quedaban las historias épicas. Es como el capítulo de Los Simpsons sobre Jeremías Springfield, en el que Lisa descubre que todo es un cuento chino. Venezuela construyó un mito fundacional para darle a la gente algo bonito en qué creer, aunque estuviera basado en cochinas mentiras. Claro, lo que no nos cuentan en el colegio a los venezolanos es que la guerra de independencia fue, en mayor medida, una guerra civil. España no entró en el jaleo sino hacia el final. El conflicto consistió básicamente en venezolanos matándose unos a otros. Unos monárquicos, otros independentistas. Lo que pasa es que contarles a los niños que al comienzo nadie quería independizarse, que a la gente le gustaba ser parte del Imperio Español y que Bolívar y los suyos eran vistos como poco más que una banda de loquitos sediciosos, pues no ayuda mucho a nuestra autopercepción como gentilicio republicano y demócrata hasta los tuétanos. Y ahora sí, ya viene lo bueno, el siglo XX, cuando un inesperado golpe de suerte cambia por completo el destino de la nación. ¡Que encontramos petróleo, papá! ¡Que somos ricos, mi rey! ¡Que Venezuela se arregló! ¿O será que no? Y Cenicienta encontró su príncipe azul, su pozo de petróleo. 31 de julio. El día del cumpleaños de Harry Potter. Sí, y el día que Venezuela empezó a extraer y comerciar petróleo formalmente. El año 1914. En el poder estaba el general Juan Vicente Gómez, quien hasta ahora ha encabezado la dictadura más larga de la historia venezolana. Toma, Maduro, que este otro bigotón te sacó el doble de años en el poder y de paso, su bigote era más mejor. Pero no me malentiendas, no es como que Gómez fuera maravilloso. Al igual que Super Bigotes, también fue un dictador despiadado. Las cárceles estaban llenas de presos políticos, se torturaba a los disidentes. El lema del gomecismo era unión, paz y trabajo. Se dice que el lema de la gente en la calle era unión en las cárceles, paz en los cementerios y trabajo en las carreteras, que las construían los presos políticos. Aún así, el gobierno de Gómez fue recordado por muchos como una época espléndida para los venezolanos. Y bueno, tampoco se les puede culpar si pasas de pan viejo untado con caca, literalmente, a comer, qué sé yo, un caldo de huesos con algunos pellejos y verdura mohosa. Oye, pues mejor, ¿no? El país se estaba modernizando gracias al ingreso petrolero. Las compañías extranjeras comenzaron a invertir en Venezuela y pasamos de una maltrecha economía agraria a una potente economía petrolera ya para los años 20 y 30. Ese crecimiento, ese desarrollo de la mano de un caudillo se hizo icónico en la mente de los venezolanos. Es un arquetipo que ha seducido siempre a muchos paisanos que más de una vez han mostrado su debilidad por un hombre fuerte que ponga orden. Y si eso va de la mano de plática, pues mucho mejor. Literalmente fue una de las razones por las que muchos votaron por Chávez en el 98, pero ese ya es otro capítulo de esta historia.
Tras la muerte de Gómez en el 36, comienza una época de incertidumbre política. El país demandaba no solo una modernización material, sino también en materia democrática. El gomecismo daba sus últimos estertores, pero siguió vivo 10 años más, mira tú. Para el 45, Diógenes Escalante era el designado para suceder al presidente Medina Angarita. Contaba con la aprobación de militares y opositores y se había comprometido a facilitar una transición verdaderamente democrática. Pero, en un giro diabólico de guión, a solo días de las elecciones, Escalante perdió la cordura. Este triste episodio, por cierto, está retratado en la magnífica novela El pasajero de Truman del escritor venezolano Francisco Zuñiaga. Con Escalante fuera del juego, el grupo de civiles y militares que apostaba por su candidatura decidió tomar un atajo y dar un golpe de Estado. Ese golpe devendría en un brevísimo periodo democrático presidido por el escritor venezolano Rómulo Gallegos, que, oh sorpresa, fue derrocado poco tiempo después por una junta militar encabezada por Carlos Delgado Chalbot, quien, sorpresa otra vez, fue asesinado dando paso a Marcos Pérez Jiménez, el gendarme necesario. Y llegamos a los años 50. ¿Teníamos en el poder? Sí, adivinaste. Otro dictador y militar, el general Marcos Pérez Jiménez. Otro soldadito al que más de un venezolano recuerda con nostalgia, a pesar de los presos, las torturas y los asesinatos políticos, que esa parte mejor no mencionarla porque afea el cuento. Pero sí, es cierto, y hay que decirlo, durante su presidencia se produjeron importantes avances en el país. El auge petrolero permitió financiar la industria, el transporte, los servicios, potenciando la urbanización y el comercio. Los recursos fueron debidamente canalizados en inversiones públicas masivas y en la modernización infraestructural del país. Caracas pasó de ser una modesta villa con aire colonial, la ciudad de los techos rojos, le decían, a una metrópoli moderna, vibrante, de rascacielos. Se construyeron autopistas, se construyeron teleféricos, se construyeron universidades. Algo así como Dubái, solo que más chiquitico. Además, Venezuela acogió a cientos de miles de extranjeros, particularmente españoles, portugueses e italianos, que huían de los estragos de la guerra, entre los cuales, como he contado en otras ocasiones, mi propia familia. Si alguna vez hubo un Venezuelan Dream, puede decirse que fue en esos años. Pero aún así, no todo era maravilloso. A pesar de que Venezuela tenía el cuarto PIB más alto del mundo para la época, el desarrollo no era nada homogéneo. Mientras la dictadura inauguraba grandes obras en Caracas, se olvidaba de distribuir el ingreso petrolero de forma equitativa entre la población. ¿El resultado? Pues el de siempre, una gran desigualdad. Tampoco podemos olvidar que buena parte del país, como dije, anhelaba tener una democracia, elecciones libres, libertad de prensa, poderes independientes, ya sabes, todas esas cosas lindas que nunca jamás habíamos tenido plenamente en nuestra historia. En las sombras, un fuerte movimiento prodemocrático se movía, intentando producir un auténtico cambio político. Y sí, eran los mismos que le habían dado el golpe a Medina y que otra vez vivían perseguidos por esta nueva dictadura. Finalmente, el 23 de enero de 1958, un movimiento cívico-militar, que en verdad fue más militar que cívico, no sé yo si ya se va notando el patrón, puso a Pérez Jiménez contra las cuerdas. Un mes antes, el dictador había realizado un plebiscito para preguntarle a la gente si querían que siguiera. Spoiler, salió mal. Que esta vez los militares venezolanos tuvieron un poco de dignidad y dijeron, mi general va a ser que no. Y así, damas y vagabundos, comienza la época que se conoce como la Cuarta República. Llega la democracia venezolana, frágil, no tocar. Diciembre del 58, Rómulo Betancourt gana las elecciones venezolanas con una amplia mayoría de los votos. Con la presidencia de Betancourt comienza un periodo político caracterizado por una relativa estabilidad y sobre todo la alternabilidad en el poder. Los principales partidos políticos se habían comprometido a respetar los resultados electorales, a formar gobiernos de coalición y a tener un programa mínimamente similar entre gobiernos para mantener cierta continuidad en el desarrollo de políticas sociales y económicas. Eso sí,
estabilidad, lo que se dice estabilidad, no hubo tanto al principio. Eran los tiempos de la Guerra Fría y Venezuela se alineó con los intereses de su principal socio comercial, que era Estados Unidos, América. Por eso, en medio de este contexto, el país enfrentó todo tipo de sacudidas: guerrillas comunistas, un atentado a Betancur, aunque no de parte de la izquierda radical, sino del dictador dominicano Rafael Trujillo, intentos de golpe de Estado e incluso un intento de intervención militar patrocinado por otro país. ¿Y sabes quién fue? ¡Cuba, bebé! Cuba hizo un desembarco para liberar a los venezolanos del terrible yugo de la democracia. En lo que se conoce como el desembarco de Machurucuto, un puñado de venezolanos y cubanos entraron al país con el objetivo de entrenar a guerrilleros venezolanos para derrocar al gobierno. Yo solo digo, si ves a algún castrochavista berreando por la captura de Maduro y la injerencia yanqui, tú solo dile Machurucuto. Pero nada, nuestra joven democracia poco a poco se fue estabilizando. Que ya no somos república bananera, eso era antes. El país continuó modernizándose y se continuó invirtiendo en obra pública, autopistas, universidades, siderúrgicas, represas, como la gigantesca central hidroeléctrica del Guri. Eso sí, también había problemas, está claro, como por ejemplo, continuaba, adivina, la desigualdad. Es muy común cuando hablo con extranjeros que me digan en tono fúnebre: una lástima lo de Venezuela. Era un país tan rico, tantas mujeres bonitas, tanto petróleo, tantos paisajes bellos. Y a ver, prosperidad había, pero también mucha pobreza y mucho subdesarrollo. En los 60 y 70, el coeficiente Gini, que mide la desigualdad, estaba ligeramente por debajo del 50%. Mejor que el resto de la región, pero de todos modos demasiado alto para un país con un PIB tan alto, porque, ojo, según el coeficiente Gini, 0 sería igualdad plena. Que quede claro, la imagen de Venezuela como un petroestado donde salía petróleo hasta de las tuberías y todos conducían gigantescos Cadillacs con una despampanante misa al lado, es una leyenda urbana. Venezuela nunca llegó a ser un país desarrollado, ni tampoco próspero en todo el sentido de la palabra. Éramos como los Beverly ricos. Habíamos pasado de ser cochinamente pobres a ser cochinamente ricos, pero la pobreza la llevábamos aquí adentro y eso se traducía, como ya comenté, en una obscena desigualdad. Y sí, había gente con Cadillacs y mises al lado, pero no era ni de lejos la mayoría. Después de los 60, la democracia se consolidaba y ya en los 70 vino la época del desnalgue absoluto, el descontrol, el clímax de la fiesta a lo lobo de Wall Street. Y luego, una brutal resaca. Años 70, está barato, dame 2. Los 70 fueron el clímax de la película, pero de una de esas películas de terror donde crees que todo salió bien y de repente en los últimos 30 segundos todo se va a la mierda, como en Drag Me to Hell. ¿Ves a esa muchacha de allí yéndose al carajo arrastrada por demonios hacia el putísimo infierno? Sí, esa es Venezuela. La historia es así. Tras décadas de una estable relación comercial entre el Estado venezolano y las petroleras extranjeras, en 1976 el presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera, creando la estatal PDVSA. Sorprendentemente, PDVSA funcionó de mil maravillas y era uno de los grandes orgullos del país. Y esto lo quiero resaltar por 2 motivos. Uno, por todos los que se piensan que toda nacionalización destruye una empresa. Falso. Y 2, por todos esos que piensan que Chávez nacionalizó el petróleo y por eso los gringos lo odiaban. Falso. Además, Venezuela se había unido a la OPEP y junto a otras naciones petroleras buscaba influir en los precios controlando la oferta. En el 73 había sido la guerra árabe-israelí y los países árabes productores de petróleo realizaron un embargo que disparó los precios del crudo. Esta fue la era del "está barato, dame 2". La era de gente que, según cuenta la leyenda, iba a Miami para hacerse un paseíto y comprar algunas cosas y volvía el mismo día. El gasto público se disparó a niveles estratosféricos. Total, éramos ricos, podíamos comprar lo que nos daba la gana, bebé. Era el clímax que esperábamos todos. Pero Venezuela, tienes un plan B, ¿verdad? Todas estas décadas has invertido el dinero en desarrollar nuevas fuentes de ingresos, ¿verdad?
Digo, es lo que haría cualquier país responsable, prepararse para tiempos difíciles si bajan los precios del petróleo. Y perdona mi intromisión, es que como vi que estabas gastando tanto dinero, pensé que sabías lo que hacías. ¿Verdad que sabías lo que hacías, Venezuela? ¿Verdad, Venezuela? ¿Verdad que sí sabías? Los 80, el violento despertar. Recibo un país hipotecado. Fue la frase de Luis Herrera Campins cuando asumió la presidencia en el 79. Caray, qué bonito debió ser escuchar al nuevo presidente decir tan alentadoras palabras. Herrera lo decía justo porque el gasto público era demasiado alto, la deuda era demasiado alta y el hombre simplemente nos estaba preparando para lo que venía. En los 80 la inflación se disparó, el dólar se disparó y la ilusión de nuestra riqueza se esfumó más rápido que el valor de los NFT. Fueron años complicados para el país, pero oye, con trabajo duro y un poco de suerte veríamos la luz al final del túnel, ¿no? Bueno, pues resulta que la gente se pensó que la luz al final del túnel era volver a votar por Carlos Andrés Pérez en el 89 tras el desastroso y corrupto gobierno de Jaime Lucinchi. El pensamiento era infalible. Si con Pérez habíamos sido obscenamente ricos, pues con Pérez volveríamos a ser obscenamente ricos. ¿Qué podía salir mal? Todo. Todo, carajo, absolutamente todo salió mal. Pérez no era la luz al final del túnel, era un tren que se nos venía encima. Lo cierto es que esta vez Pérez no venía tan dadivoso como antes. El país seguía endeudado y carcomido por la inflación. Para arreglar las cosas, el nuevo presidente proponía un cambio total, un paquete de medidas de corte neoliberal, devaluación de la moneda, reducción del gasto, privatización de empresas estatales, reducción de controles económicos. La cuenta del fiestón la tendría que pagar la gente de a pie. Eso, pues, puso un poco nerviosa a la gente, que ya la estaba pasando mal, pero la gota que derramó el vaso fue el aumento de la gasolina. Verás, la gasolina era barata, el transporte público era barato, la gente de las clases populares se movía en transporte público. No hay que ser un genio para prever lo que pasó. El 27 de febrero de 1989, Pérez no tenía ni un mes en el poder cuando se dio el Caracazo. Se trató de una serie de protestas en Caracas y sus ciudades satélite por el aumento de la gasolina que derivó en fuertes saqueos y disturbios. El caos se apoderó de la ciudad. Conscientes de haber perdido el control, el gobierno desplegó al ejército, decretó estado de excepción y toque de queda. La cifra de muertos exacta se desconoce. Se habla de entre 300 y 3.000. El Caracazo supuso una explosión de ira popular por parte de un sector de la población que había sido ignorado por demasiado tiempo por la clase política. Ya había malestar en la opinión pública. La reacción del gobierno ante el Caracazo convirtió ese malestar en ira, en la sensación de que si no cambiábamos ya urgentemente de rumbo y un cambio que incluyera a todos los sectores, especialmente los populares, el país se iba a hundir en un foso del cual no habría manera de salir. También se comenzó a exigir con más crudeza a la clase política que rindiera cuentas. Escándalos de corrupción, amantes de los políticos. La prensa se había llenado de noticias en las que las élites políticas del país quedaban expuestas por su falta de ética y su indolencia frente a las penurias que pasaba la población. Y llegados los 90, la ira permeó en el sector militar. 4 de febrero de 1992. El teniente coronel Hugo Chávez Frías encabeza una fallida intentona golpista para derrocar a Carlos Andrés Pérez. Las tropas que permanecen leales al presidente logran controlar la situación. Al momento de su detención, Chávez da un breve discurso que quedaría para la historia, en el que reconoce haber fallado, pero promete no descansar hasta alcanzar sus objetivos. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Una vez leí un artículo de la época en el que José Ignacio Cabrujas, un dramaturgo e intelectual venezolano, decía que ese breve discurso de Chávez había supuesto un antes y un después en la historia contemporánea de Venezuela, porque alguien finalmente había sido sincero con el país.
Alguien había asumido lo que había hecho y había reconocido que había fallado. Alguien había dado la cara. En lugar de condenar el golpe, la mayor parte de los venezolanos, hartos de una clase política decadente e irresponsable, veía al líder golpista como un héroe, o en tal caso, como un rebelde con causa. En general, la sociedad venezolana simpatizaba con el golpe. Los intelectuales, las clases populares, la oposición política. Prácticamente nadie condenó abiertamente el intento de Chávez por destruir la democracia venezolana. Pocos entendieron que el golpe no era una respuesta adecuada para curar a unas instituciones maltrechas. Venezuela tenía una enfermedad autoinmune y como en una enfermedad autoinmune, el país, sin saberlo, se estaba autodestruyendo. La democracia venezolana había firmado su propia sentencia de muerte. Si te gustó el video, cuéntame si quieres ver una segunda parte en la que explique cómo llegó Chávez al poder y cómo fue que Venezuela llegó a la crisis actual de la mano del chavismo. Regálame un me gusta, suscríbete y quédate por más con este otro video de aquí. Chao.